Hola, bienvenido a la clase de química. Hoy día vamos a hablar acerca de un tema muy importante dentro del curso, las reacciones químicas. Estamos todo el día involucrados con ciertas reacciones químicas que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que está sucediendo una reacción química en nuestro entorno. Entonces, hoy día dentro de nuestra clase vamos a aprender cuáles son las evidencias de que está sucediendo una reacción química. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros de que está sucediendo o no está sucediendo una reacción química? También vamos a conocer el concepto de reacción química. Y finalmente vamos a aprender dentro de esta sesión qué tipo de reacciones químicas existen y cómo reconocerlas. ¿Estás listo para empezar? Entonces, arranquemos. Hola, bienvenido nuevamente a la clase de química. Hoy día vamos a hablar acerca de este concepto tan importante dentro del curso que son las reacciones químicas. Vamos a empezar primero entendiendo las evidencias que tenemos que fijarnos para saber si exactamente está sucediendo una reacción química o no está sucediendo una reacción química. Vamos a ponerle algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, la primera evidencia es el cambio de color. El cambio de color, cuando tenemos un clavo de hierro nuevo, por ejemplo, si lo dejamos a la intemperie, este clavo poco a poco va a ir cambiando su color de un gris metálico hacia un color marrón rojizo que nos dice que el clavo se está oxidando. En este caso observamos una reacción química y la evidencia es el cambio de color. La otra evidencia de que está sucediendo una reacción química es el cambio de olor. Y esto lo podemos experimentar, por ejemplo, cuando tenemos un alimento de origen animal. Este alimento de origen animal, cuando pasan los días, lo dejas fuera del refrigerador, empezamos a percibir un cambio de olor desagradable. Y entonces esto es una evidencia de que está sucediendo una reacción química. Entonces decimos que el cambio de olor también es una evidencia de que sucede una reacción química. Otra evidencia de que está sucediendo una reacción química es la liberación de calor. La liberación de calor también es evidencia de que sucede una reacción química. Un ejemplo muy práctico es cuando nosotros encendemos el gas propano de nuestra cocina para poder cocer nuestros alimentos. El calor que se libera de esta reacción de combustión del gas propano es aprovechado para poder cocer nuestros alimentos. También lo podemos experimentar, por ejemplo, si quemamos un papel. Vamos a ver que el papel, y más adelante vamos a ver un pequeño experimento, cuando quemamos el papel hay liberación de calor y hay transformación del papel hacia la ceniza. Entonces, la liberación de calor también es evidencia de que está sucediendo una reacción química. La otra evidencia de que está sucediendo una reacción química es la formación de precipitados. ¿Dónde podemos observar formación de precipitados? Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hacer queso. El queso es un precipitado que se forma cuando la proteína que tiene la leche se coagula y se forma el queso que disfrutamos todas las mañanas en nuestro desayuno. Esto también es evidencia de una reacción química. Y finalmente, la última evidencia es la liberación de gases. ¿Dónde observamos liberación de gases? Cuando, por ejemplo, tomamos un vaso de agua, tomamos un sobre de sal de Andrews, disolvemos el sal de Andrews en el vaso de agua y observamos la formación de burbujas. Esta formación de burbujas nos dice que se está liberando el dióxido de carbono y esto es evidencia de una reacción química. A continuación vamos a poner algunos ejemplos prácticos y tú me vas a decir qué tipo de evidencia de que está sucediendo una reacción química estamos viendo dentro de estos videos. Vamos a empezar con nuestro primer experimento. Para este experimento he traído un pequeño sobrecito de sal de Andrews y un vaso de agua. Vamos a probar el vaso de agua. No tiene sabor, no tiene color. Y el sal de Andrews que tenemos acá. Ya tenemos las características del agua. No tiene sabor, no tiene color y no tiene también olor. Entonces, ¿qué crees que pasará cuando abrimos este sobrecito de sal de Andrews y lo agregamos dentro de nuestro vaso de agua? Observemos.
observamos que existe la liberación de un gas. Se da la formación de burbujas y el sabor tiene un sabor diferente. Esto sería evidencia de que está sucediendo una reacción química. Vamos a ver si logras reconocer. Después de este video te voy a dar 3 opciones y tú me vas a decir qué tipo de evidencia estás observando que existe una reacción química. Ahora veamos nuestro siguiente experimento. El siguiente experimento, tengo acá una pequeña barrita con luces de bengala. ¿Qué crees que pasará cuando yo enciendo estas luces de bengala? ¿Qué evidencia observaremos de que está sucediendo una reacción química? Vamos a observar. Y observamos que la luz de bengala se enciende y se genera brillo dentro de esta luz de bengala. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a ver también que hay cierta liberación de calor y que hay un cambio de color. Mientras se va encendiendo la luz de bengala, se observa que se forma un color rojizo. Esa chispa de bengala, ¿tú crees que tendrá un cambio de temperatura? Si tocamos con mucho cuidado, esto vamos a ver que hay un cambio de temperatura. Entonces, aquí podemos observar 2 evidencias de una reacción química. ¿Ya te fijaste cuáles son? Entonces, marca cuáles crees que serían las evidencias de una reacción química en este experimento. Y finalmente vamos a terminar con un experimento más. ¿Qué crees que pasará cuando enciendo este pequeño pedazo de papel con mi encendedor? Antes de que hagamos cualquier tipo de experimento, quiero que tengas en cuenta los elementos de seguridad. Primero, usar guantes si estamos utilizando alguna sustancia corrosiva y tener mucho cuidado si estamos utilizando el fuego y el papel. Voy a hacerlo de manera segura para que tú observes y discutamos qué es lo que observamos en este experimento. Primero tenemos el papel. El papel tiene características color blanco, es un papel de forma plana y tenemos características físicas. Luego tenemos acá, tenemos fuego, un encendedor. ¿Qué es lo que pasará cuando empezamos a encender el papel? Observamos que el papel se está encendiendo poco a poco. Esto en condiciones controladas, vamos a observar que el papel se formaron cenizas y hay una temperatura. Pregunta: ¿el estado inicial del papel, cuando era solo papel, y el estado final de cenizas son elementos iguales? ¿Sus propiedades son las mismas? Claro que no, cambian totalmente sus propiedades. En primer lugar, el papel que teníamos acá tenía ciertas características físicas, ciertas características químicas. Pero cuando encendimos el papel y observaste la combustión del papel, se formó ceniza. Y la ceniza tiene ciertas características físicas, como por ejemplo que se vuelve polvo. Estas son las características físicas de la ceniza. La pregunta acá es: ¿podré regresar del estado de ceniza al estado del papel original? No puedo regresar del estado final al estado inicial. Y esa es una característica de una reacción química. Una reacción química, como has observado dentro de este ejemplo, es un cambio que se da a nivel estructural en la materia, en donde un cuerpo material reacciona con otro cuerpo material y se genera una reacción, un cambio estructural en donde se generan nuevos productos. En este ejemplo, por ejemplo, teníamos al papel con el encendedor, que eran los materiales que habían reaccionado. Y finalmente obtuvimos, como puedes observar en la filmina, la ceniza. Analicemos un poco más lo que acabamos de observar. Vimos que en un inicio teníamos el papel entero, que tiene ciertas características físicas, como por ejemplo el color. Tenemos que este papel
no se puede romper fácilmente si es que no se desgarra. Y finalmente tenemos como producto final la ceniza que puedes observar acá. Esta ceniza, por un lado, si se aplasta, se convierte en polvo. Pregunta, ¿las características físicas del papel inicial y la ceniza que obtuvimos son las mismas? No, ha cambiado totalmente. Y esto ha cambiado producto de que ha reaccionado con el fuego de nuestro encendedor. Entonces ahí tenemos la primera característica de una reacción química, que las propiedades físicas y químicas de un cuerpo material se transforman totalmente cuando ocurre una reacción química. Nos ponemos a pensar en otros ejemplos. Cuando cocemos nuestros alimentos, cocemos nuestro arroz. El arroz tiene una textura dura, pero cuando lo cocemos, coge una textura blanda, y cuando lo combinamos con la sal y los condimentos, también coge un sabor diferente. Segunda pregunta de lo que observamos dentro de este experimento. Yo podría regresar de la ceniza que tengo de mi papel hacia el papel original. No puedo regresar. Y esto también es una característica de una reacción química. Una reacción química es un cambio que se da a nivel estructural, a nivel molecular, en donde el cuerpo se transforma totalmente y es totalmente irreversible. Y esto es una diferencia o de una mezcla que tenemos. Cuando nosotros mezclamos, por ejemplo, hierro con arena, podemos nuevamente separar el hierro y separar la arena. Cuando mezclamos agua con aceite, también podemos separar el agua y el aceite por algunos tipos de procedimientos que vimos en las clases anteriores. Y estas son dos características importantes de una reacción química. Entonces, acompáñame a la pizarra para poder conocer un poco más acerca de las reacciones químicas. Entonces, acá tenemos las características de nuestro producto. ¿Cómo era nuestro producto? Nuestro producto era quebradizo y era polvo. Tenía un ligero color blanco. La pregunta es, si lo hubiésemos disuelto en agua, ¿se hubiese disuelto? Obvio que sí. Vimos que las características de los productos y las características de los reactivos son totalmente distintas. Y eso es una reacción química. En una reacción química, lo que sucede es que las características iniciales se transforman totalmente. ¿Por qué sucede esto? Porque existe una transformación a nivel molecular, a nivel atómico, cuando ocurre una reacción química. La pregunta que nos genera acá es, ¿podré regresar del producto hacia las condiciones iniciales? No se puede regresar. El sentido de reacción no es hacia este lado. Entonces, esa es otra característica de una reacción química, que cuando sucede una reacción química no podemos regresar por métodos convencionales hacia las condiciones iniciales en donde empezó esta reacción química. Entonces, te voy a poner la definición de reacción química que obtuvimos con este experimento y esta breve explicación. Veamos algunos ejemplos de reacciones químicas que observamos todos los días. Por ejemplo, en el ejemplo número 1 tenemos el hierro metálico, puede ser un clavo de hierro, puede ser una barra de hierro. Cuando es sometida a condiciones de humedad, como es el agua, por ejemplo, vamos a obtener óxido férrico más hidrógeno. Y aquí vamos a observar algunas evidencias. Cuando colocamos el hierro en una condición húmeda, vamos a ver que existe un cambio de color. De un color gris metálico, como es el hierro, como estás observando, se obtiene un óxido férrico que tiene un color marrón rojizo. Y aquí está sucediendo una reacción química. En esta parte tenemos a los reactivos. Y acá tenemos a los productos. Y la flecha nos indica el sentido de reacción química. A todo esto le llamamos la ecuación química. Veamos un siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo es el ejemplo que hicimos
con la luz de bengala. La luz de bengala está compuesta por nitrato de potasio. Y nosotros cuando encendimos, hicimos que el nitrato de potasio reaccione con el oxígeno del aire para generar dióxido de potasio y generar dióxido de nitrógeno, entre otros productos. Y acá tenemos las condiciones iniciales, que era el nitrato de potasio sólido con forma definida, que eran nuestros reactivos. Y las condiciones finales vendrían a ser nuestros productos. Y aquí tenemos ya algunos ejemplos acerca de las reacciones químicas. Como vimos en los ejemplos anteriores, existen algunas evidencias de que se está generando una reacción química y también características importantes de la reacción química. Definimos de que una reacción química es cuando se da un cambio estructural a nivel molecular en la materia, y esto produce que se transformen las propiedades físicas y químicas del cuerpo material y se formen nuevos productos. También lo observamos en la pizarra. La pregunta que se genera en este momento es: ¿existe un solo tipo de reacción química? Pues no, existen muchísimos tipos de reacciones químicas, y eso es lo que vamos a hablar en este bloque de nuestra sesión. Para poder entender un poco más, he dividido a este conjunto de reacciones químicas en 4 bloques. Vamos a empezar con este primer bloque, en donde vamos a ver que dependiendo de la cantidad de reactivos y la cantidad de productos, podemos obtener un tipo de reacción química. Acompáñame a la pizarra para poder explicarte este primer grupo de reacciones químicas. Acá vamos a ver el primer grupo de reacciones químicas, que lo hemos clasificado de acuerdo a la cantidad de productos que se forman después de la reacción química. Tenemos 2 tipos de reacciones químicas principalmente. Tenemos la reacción química de descomposición y la reacción química de adición. ¿En qué consiste esta reacción química de descomposición? Consiste en que partimos de un solo reactivo y obtenemos 2 o más productos. Veamos, por ejemplo, en el caso de una reacción de descomposición muy conocida. Tenemos la piedra caliza, que está determinada por este símbolo, carbonato de calcio. Cuando lo sometemos al calor, vamos a obtener 2 productos: óxido de calcio y dióxido de carbono. Estamos observando que partimos de un solo reactivo, en este caso carbonato de calcio, y estamos obteniendo óxido de calcio y dióxido de carbono. Esta es una reacción de descomposición. Otra reacción de descomposición es, por ejemplo, en la electrólisis del agua. ¿A qué nos referimos a electrólisis del agua? Partimos del agua líquida y por acción de la energía eléctrica vamos a obtener hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso. Estamos observando que partimos de un solo reactivo y obtenemos 2 productos. Reacción de descomposición. En forma general, podemos decir que una reacción de descomposición es cuando partimos de un solo producto para obtener 2 o más reactivos. Dos o más reactivos. Esta es una reacción de descomposición. Veamos el siguiente tipo de reacción química. El siguiente tipo de reacción química es todo lo contrario al primer tipo. Aquí lo que hacemos en una reacción de adición es partir de 2 o más reactivos para obtener un solo producto. Por ejemplo, vemos un ejemplo clásico, el ejemplo de la fotosíntesis. ¿Qué pasa en la fotosíntesis? Tenemos dióxido de carbono del aire. Este dióxido de carbono reacciona con el agua y reacciona con la luz solar. Todo esto nos va a generar un solo producto. Nos forma la glucosa. ¿Te das cuenta? Acá tenemos
dos o más reactivos y acá tenemos un solo producto. Otro ejemplo que podemos decir de una reacción de adición es la reacción que sucede con el clavo de hierro. Tenemos el clavo de hierro sólido. Este es sometido al oxígeno y da como resultado el óxido férrico, una reacción de adición. Y en forma general podemos decir que una reacción de adición es cuando se juntan dos o más reactivos para formar un solo producto. Y aquí tenemos la primera clasificación por la cantidad de productos: reacción de descomposición y reacción de adición. Ahora vamos a ver otra clasificación que he hecho de las reacciones químicas y tiene que ver con la liberación de energía. ¿A qué me refiero con liberación de energía? Primero, cuando sucede la reacción química, se calienta o se enfría. Este tipo de reacciones químicas las llamamos las reacciones exotérmicas y las reacciones endotérmicas. Acompáñame a la pizarra para conocer un poco más acerca de estas reacciones exotérmicas y endotérmicas. Y aquí vamos a hablar acerca del segundo grupo de reacciones químicas y lo hemos clasificado por la liberación de energía calórica. Vamos a ver aquí que existen dos tipos de reacciones químicas: las que cuando ocurre la reacción química liberan calor, y a estas las llamamos las reacciones exotérmicas, y las reacciones químicas que necesitan de energía calórica para que sucedan, es decir, aquellas reacciones que absorben el calor durante la reacción química, y a estas las llamamos las reacciones endotérmicas. Dentro de estas reacciones endotérmicas también vamos a encontrar algunas reacciones químicas que cuando sucede la reacción química, el recipiente en donde estamos experimentando se congela o baja su temperatura de manera drástica. Vamos a ver qué tipo de ejemplos tenemos, por ejemplo, acá en la reacción endotérmica. Y el ejemplo más práctico y más general podríamos decir que es la fotosíntesis. La fotosíntesis es un tipo de reacción endotérmica. ¿Por qué? Porque esta reacción endotérmica necesita de una energía calórica, energía lumínica, que le permita generar la reacción general. La segunda reacción endotérmica que tenemos es la reacción de descomposición del carbonato de calcio. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos carbonato de calcio. Mientras no esté influenciado por el calor, este carbonato de calcio se mantiene inerte. Pero si le sometemos a calor, este carbonato de calcio se va a descomponer en sus componentes, que es óxido de calcio más dióxido de carbono. Cuando hay energía involucrada dentro del proceso, es una reacción endotérmica. Necesita absorber calor para que la reacción funcione, o la reacción se dé siempre y cuando absorben calor. Entonces acá vamos a ver que la definición de una reacción endotérmica es aquella reacción donde hay absorción de energía. Es la reacción endotérmica. El otro tipo de reacción que tenemos es la reacción exotérmica. Esta reacción exotérmica es muy sencillo de reconocer porque hay una liberación de energía. Tenemos un ejemplo práctico cuando encendemos la cocina para cocer nuestros alimentos. Estamos frente a una reacción exotérmica de combustión. ¿Qué es lo que sucede acá? Tenemos el propano, que es el gas que está dentro de nuestro balón de gas. Este de acá reacciona con el oxígeno y va a suceder la reacción de combustión. En esta reacción de combustión vamos a tener como producto final dióxido de carbono y vapor de agua, más
calor, que viene a ser el producto. En este caso hay liberación de energía calórica y es por eso que decimos que esto es una reacción exotérmica. Otra reacción exotérmica que observamos también es cuando, por ejemplo, en laboratorio nosotros cogemos o podemos realizarlo en casa, el hidróxido de potasio lo disolvemos en agua y esto de acá nos va a dar una reacción exotérmica. En este caso, la composición cambia a hidróxido de potasio acuoso y aquí hay una reacción exotérmica porque hay una liberación de calor. Observamos que el recipiente, cuando disolvemos el hidróxido de sodio, se va a calentar. Entonces, para que haya la disolución, para que se genere la reacción química, lo que va a pasar es que tenemos que enfriar el recipiente para que siga liberándose calor. Entonces, en una reacción exotérmica es la liberación de energía. Sencillo, ¿verdad? Reacción endotérmica, absorción de energía. Reacción exotérmica, liberación de energía. Endo, absorción. Exo, liberación. Uy, qué interesante, ¿verdad? Las reacciones de adición y las reacciones de descomposición. Recordemos un poco más. Una reacción de adición es cuando ambos reactivos, dos o más reactivos, al combinarse y al mezclarse forman un solo producto. Y una reacción de descomposición es cuando un solo reactivo forma dos o más productos. Ahora vamos a ver otro grupo de reacciones químicas y esto lo he clasificado de acuerdo a la forma como reaccionan los reactivos para formar los productos, a la naturaleza como reaccionan estos reactivos. Y tenemos dos reacciones químicas, la de simple desplazamiento y la de doble desplazamiento. Acompáñame a la pizarra para entender un poco más acerca de este tipo de reacciones químicas. Acá tenemos la tercera clasificación de las reacciones químicas y lo he clasificado de la forma de reacción de los reactivos. En realidad lo que acá vamos a clasificar es por la reactividad que tienen ciertos reactivos. Y tenemos dos reacciones químicas dentro de este bloque. La primera reacción química es la reacción de desplazamiento simple o simple desplazamiento o simple sustitución. Y tenemos la otra reacción que es la reacción de desplazamiento doble o doble desplazamiento o doble sustitución. ¿En qué consiste esto? Tenemos que analizar un poco la reactividad de ciertos elementos. Hay elementos en la tabla periódica que son más reactivos que otros. Entonces, cuando un elemento simple, en este caso la reacción de desplazamiento simple, cuando un elemento muy reactivo reacciona con otro elemento que es menos reactivo, lo que va a pasar es que va a sustituir a ese elemento dentro de su compuesto químico. Tenemos un ejemplo clásico acá que hacemos dentro de las clases. Por ejemplo, cuando tenemos al hierro sólido, que cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico o el ácido muriático, va a desplazar al hidrógeno de su compuesto del ácido clorhídrico y va a formar una sal, que es la sal de cloruro de hierro y va a liberar hidrógeno. Esta es una reacción de desplazamiento simple. ¿Por qué desplazamiento simple? Observamos acá que el hierro viene y desplaza al hidrógeno de su compuesto para formar un nuevo compuesto que es el cloruro de hierro. Lo mismo pasa cuando tenemos nuevamente un metal que reacciona con un ácido. En este caso tenemos al zinc que reacciona con el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico al reaccionar, en este caso el zinc, lo que va a pasar es que va a desplazar al hidrógeno de su compuesto del ácido sulfúrico y va a formar también una sal, el sulfato de zinc, con la liberación de hidrógeno gaseoso. Este tipo de reacciones también son reacciones exotérmicas porque hay la liberación de calor. Esta es una reacción de desplazamiento simple, cuando un reactivo mucho más
activo que el otro reactivo lo desplaza dentro de su compuesto para formar otro compuesto con el ion. Generalmente se da cuando tenemos un metal muy activo frente a un ácido. Bueno, también tenemos las reacciones de doble desplazamiento, desplazamiento doble o doble sustitución. En este caso, lo que ocurre es que cuando se encuentran dos compuestos químicos, estos compuestos químicos se desplazan entre sí para formar un nuevo compuesto químico. Vamos a ver cómo es esto. Por ejemplo, un caso muy práctico que hacemos dentro de las clases es la reacción ácido-base que ocurre con un ácido y con una base cuando se forma una sal. En este caso, si nosotros mezclamos el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio, cuando estas dos sustancias reaccionan, se van a desplazar entre sí. Tenemos por este lado el sodio, que es mucho más activo que el hidrógeno, va a desplazar al hidrógeno de su compuesto. Y el hidrógeno, que es más reactivo, y el cloro, que es más reactivo que el radical oxidrilo, lo va a desplazar de su compuesto. Entonces, ambos se están desplazando entre sí y aquí decimos que es una reacción de doble sustitución. Y tenemos como producto final una sal, que sería el cloruro de sodio, más la correspondiente formación de agua. Observamos claramente que acá hay un doble desplazamiento de los elementos químicos. Esta es una reacción de doble desplazamiento. Antes de pasar al siguiente capítulo, porque en la siguiente clasificación, que no lo vamos a hacer en esta clase, es la clasificación de reacciones de óxido-reducción y las reacciones de ion-electrón. ¿A qué nos referimos con las reacciones de óxido-reducción? Son aquellas reacciones químicas en donde el reactivo cambia su número de oxidación. Recordemos clases, por ejemplo, vamos a analizar acá. Y aquí hay una característica muy importante a tener en cuenta con este grupo de reacciones. En una reacción de simple desplazamiento, lo que va a suceder es una reacción de Y aquí hay una característica muy importante que debemos de tener en cuenta. Las reacciones de simple desplazamiento son reacciones redox. ¿Qué quiere decir eso? Son reacciones en donde los componentes cambian su número de oxidación. Mientras que en una reacción de doble desplazamiento también son llamadas las reacciones no redox porque no hay cambio de número de oxidación. Vamos a analizar un poco más a profundidad para ver de qué estamos hablando. ¿Recuerdas? En la clase anterior dijimos que, por ejemplo, un elemento químico, un metal, siempre que se encuentre en forma simple, metal o no metal, su número de oxidación va a ser 0. Y si analizamos acá, tenemos que, por ejemplo, también decíamos cuando analizábamos el número de oxidación de los halógenos, en compuesto químico siempre asumen el valor de menos 1. 3 por menos 1 sería menos 3. Para que todo valga igual a 0, esto tiene el valor de más 3. Entonces observamos acá que hay cambio de número de oxidación de 0 a más 3. ¿Qué pasó con el cloro? Acá tenemos, por ejemplo, en el caso de esto hay un cambio del número de oxidación. En el caso del hidrógeno, que pasó de más 1, pasa a 0. También hay un cambio del número de oxidación. Analicemos por este lado. Por este lado tenemos, por ejemplo, al hidrógeno que tiene más 1, al cloro que tiene menos 1. Esto ya recordaremos de las clases anteriores. Y acá tenemos al sodio más 1, al cloro menos 1, al hidrógeno más 1 y el oxígeno menos 2. Observamos que el hidrógeno se mantiene con el mismo número de oxidación. Es por eso que aquí no hay cambio del número de oxidación y lo llamamos reacciones no redox. Esta era la clasificación que quería mostrarte acerca de las reacciones químicas. Las reacciones químicas de desplazamiento simple y reacción química de desplazamiento doble. Vamos a poner el concepto acá. ¿Qué es una reacción de desplazamiento simple? Es una reacción en donde el reactivo más activo desplaza al otro de su compuesto. Entonces, una reacción química
donde un reactivo activo más reactivo desplaza a otro de su compuesto. Acá en lugar de compuesto tendríamos que poner un elemento. Un elemento más reactivo desplaza a otro de su compuesto. Y aquí tenemos doble desplazamiento, es cuando ambos elementos se desplazan entre sí. Se desplazan entre sí. Y aquí tenemos el concepto de los dos tipos de reacciones. Como te dije, la otra clasificación son las de clasificación de reacciones redox, que lo vamos a hacer en la próxima clase, que es una clase completa en donde te hablo acerca de reacciones redox. Muy bien, hemos aprendido muchísimo hoy día acerca de reacciones químicas y te quiero felicitar por haber llegado hasta este punto. Ya sabemos el concepto de reacción química, que es una transformación que sufre la materia a nivel molecular. Y también vimos que cuando ocurre una reacción química no podemos volver a las condiciones iniciales. Vimos que en una reacción química existen dos elementos principalmente, los reactivos y los productos. También hablamos acerca de las evidencias de una reacción química. ¿Qué evidencias podemos observar y decir está sucediendo una reacción química? Primero, la liberación de calor. Segundo, hablamos acerca de la formación de precipitados. También vimos el cambio de color como evidencia de una reacción química. Y también observamos que la liberación de gases es también evidencia de una reacción química. Ahora, para finalizar nuestra clase, vamos a dejarte algunas preguntas dentro del material de trabajo y tú me vas a decir exactamente qué es una reacción química, cuáles son las evidencias de que está sucediendo una reacción química y qué tipo de reacción química observas en los siguientes ejemplos. Muchísimas gracias chicos por habernos acompañado en esta edición de nuestra clase de química. No olvides resolver tus problemas, preguntar siempre lo que necesitas saber y recuerda, ciencia con conciencia. Nos vemos en la próxima clase de Rincón Científico. Chao, chao.